El- Les voy a mencionar un poco ahorita qué es lo que hace el teorema fundamental del cálculo, la primera parte, y luego avanzamos un poco más con los conceptos y llegamos a ver si hasta la segunda parte, aunque no creo porque es un poco largo. Bueno, no es largo, pero el video quedaría un poco largo. A ver, el teorema fundamental del cálculo, parte uno, dice algo así, que si f es una función continua en el intervalo de a b, entonces la función f de x, f mayúscula, igual a la integral de 0 a x de f volada en u por diferencial de u es continua. Esta función es continua. Si esta es continua, esta es continua. Y derivable en AB. Se refiere a que esto es derivable. En A, B. Y se cumple además que la derivada de esta función es igual a f de x. A ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos una función f que es continua en un intervalo cerrado a b. Entonces, si yo defino esta función f mayúscula como la integral de 0 a x de f de u, entonces la derivada de esta función me regresa el integrando de acá. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que está diciendo el teorema? Sí, profe. Ok. En el video que acabo de subir les presenté esto y les presenté cómo se demuestra esta derivada, o sea, cómo se muestra que al derivar esto se llega acá, y les muestro ahí también algunos ejemplos. Ahorita nada más vamos a estar trabajando con el resultado del teorema, que es esto de acá abajo. Y bueno, ahí vamos a hablar un poco de lo que significa esta función. Entonces, grábenselo. El resultado, esta es la función y este es el resultado del teorema. Y bueno, esta es la primera parte. Vamos a llegar ahorita hasta la segunda parte. ¿Qué significa esta función de aquí? ¿Qué es eso? Si se fijan, esto sigue siendo una integral definida que va desde 0 hasta cierto punto x. Es decir, es una integral. Aquí está el 0 y por aquí está la x. La x en este caso representa un punto sobre el eje de las u. Fíjense que cambié la variable de integración de x a u. Ahora este eje son las u. Y esa función lo que me está dando es el área bajo la curva desde 0 hasta x. Entonces estamos expresando el área bajo la curva como una función. Es decir, yo le doy un valor a esto y me va a regresar el área bajo la curva hasta ese punto. Por ejemplo, si yo le pongo
f de, de 2, integral de 0 a 2 de alguna función, por ejemplo la x cuadrada, de alguna función como u al cuadrado de u, pues va a ser, este es el dibujo de la función u cuadrada, la u, y me va a dar, si aquí está el 1, aquí está el 2, pues me va a dar el área contenida entre el 0 y el 2, que es la parte roja. Si yo le cambio aquí este numerito, en lugar de 2 le pongo 4, pues me va a dar el área verde, 3, 4, sería hasta por acá y continúa acá arriba, y esta parte verde más esta parte de aquí, es todo esto de acá lo que me está dando esta función. ¿Por qué se plantean las cosas de esta manera? Porque ustedes ya vieron cómo es el proceso de estar calculando una integral usando las sumas de Riemann y la noción del límite. Es algo bastante tardado, y en los casos que vimos hasta el momento son casos muy sencillos donde las funciones son puros, como eran polinomios esencialmente. Creo que la más complicada tenía algo aquí como x al cuadrado más algo a la x más c. Eran funciones de este estilo, con un polinomio de cuya potencia mayor es el 2. Sí, estas de aquí son bastante sencillas de calcular, pero a veces nos vamos a topar con algunas funciones que hacerlo de la manera, vamos a decir, pues inicial, que era esta de poner el límite y luego la suma de la función, la suma de Riemann y luego tomar el límite. Esta parte de aquí resulta bastante complicada para funciones ni siquiera tan elaboradas. Por ejemplo, imagínense cómo tendrían que sacar la integral de una función que es trigonométrica, ¿sí? Por lo menos a mí no me queda tan claro cómo lo tendría que hacer para obtener esta de acá, ¿sí? Ahora, si eso es con una función trigonométrica, pueden encontrarse todavía cosas más complicadas, como a lo mejor un logaritmo o algún cociente de funciones, etcétera, ¿no? Entonces, estar haciendo las cosas con esta definición para estar calculando esta integral es bastante complicado. Entonces, para eso vamos a recurrir a otras herramientas del cálculo, empezando con esta, que es la del teorema fundamental del cálculo. Entonces, vamos a ver. Quedamos que esta función lo que me da es el área bajo la curva. Y el teorema fundamental del cálculo me dice algo bastante importante. Pues por algo es el teorema fundamental. Que la derivada de esa función va a ser igual al integrando de la función que aparece ahí. Es decir, yo cuando derivo esta función definida de esta forma, me regresa la función que está aquí adentro, que es esta f minúscula, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, si yo considero esta integral de aquí, bueno, y nótense, ahora antes de seguir, noten que estoy cambiando la variable de integración. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes tienen la integral que va de menos 1 a 2 de x cuadrada de x,
El resultado de aquí de la derecha es un número. No sabemos hasta ahorita qué número es, pero esto es un número, no involucra para nada la x, ¿sí? Cuando hacemos problemas con esto, pues hacíamos una partición, escribíamos la suma de Riemann, arreglábamos los términos para poder tomar el límite cuando n tiende a infinito, etcétera, y llegábamos a un valor numérico. Y si me cambiaban los límites de integración, por ejemplo de menos 3 a 7, inclusive para la misma función, pues tenía que volver a repetir el proceso, ¿no? Volver a hacer la partición, escribir la suma de Riemann, reacomodar los términos, etcétera, para poder tomar el límite cuando n tiende a infinito y llegar a un resultado numérico distinto a este de acá. Entonces la pregunta es, ¿qué podíamos hacer para que no tuviéramos que estar realizando este proceso una y otra vez en los casos en los que nada más no están cambiando los límites de integración? En el video les muestro un ejemplo de cómo se hace eso, y es este de aquí en realidad. Agarro, en lugar de ponerle números a esto, le pongo una etiqueta A y B, y esas etiquetas las voy a conservar a lo largo del cálculo desde i igual a 1 de esta suma de Riemann conservo estas etiquetas y llego a una expresión de que a la derecha ahorita no les voy a mostrar cómo se llega a ese resultado, se lo pueden ver en el video, el que se acaba de subir, y van a llegar a una expresión que se escribe así. ¿Sí? Yo, en el momento en el que me cambian los límites de integración, por ejemplo de menos 4 a 5, pues yo sustituyo la b aquí igual a 5 y la a igual a menos 4, y hago esta operación y me da el número que estoy buscando para esta integral definida. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, incluso en esta expresión no aparece para nada la x, ¿sí? Cuando es una integral definida. Quiere decir que esta x pues nada más es una etiqueta, ¿sí? El objeto matemático no cambia, yo le puedo cambiar la etiqueta y en lugar de x usar lo que yo quiero, por ejemplo una u, y lo único que va a cambiar es esto de acá, una u, pero este resultado no va a cambiar para nada. Es por eso que en esta definición de esta función, la variable independiente que es la x, la estoy poniendo por ejemplo aquí en este límite de integración que está arriba, y la que estoy usando para hacer la integración, que es la u, pues no importa, porque de hecho al final no va a aparecer, ¿sí? Imagínense en este caso en el que tengo f de x mayúscula igual a la integral de 0 a x de u al cuadrado de u, pues en este caso yo sí conozco la expresión, que es esta de acá, sería x al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, ¿no? Que esto resulta que nada más es x al cubo sobre 3, ¿sí? Sí, profe. Que era lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, que cuando yo derivo esta función, cuando yo derivo esta que me dio, o sea en este ejemplo particular, cuando la función, cuando el integrando es u al cuadrado, esto x es x al cubo sobre 3, y cuando yo derivo esto, pues que me va a dar la derivada de x al cubo es 3x cuadrada entre 3, que es igual a x cuadrada. Me regresó la función que está dentro del integrando, ¿sí?
Entonces, ¿cuál creen que va a ser la f de x tal que cuando la de f de x la derive yo con respecto a x, me regrese lo que está aquí adentro? ¿Cómo tendría que ser la f de x para que cuando la derive me regrese la función seno? ¿Alguien sabe? Es decir, tienen que estar pensando en una función que cuando la deriven me dé el seno de x. Menos coseno. Eh, sí, me parece que sí. Menos coseno de x. ¿Cuál es la derivada de coseno de x? Seno de X. ¿Es menos coseno de x o coseno de x? Es que si se toma coseno de X, la derivada es seno de X. ¿Seguros? Es menos Menos seno. Sí, Menos ¿no? seno, perdón. Sí, ¿no? Porque la derivada de coseno es menos seno. Ujú. Entonces, si voy a derivar coseno, me daría menos seno, pero necesito que sea seno lo que me va a resultar. Entonces le pongo este signo menos aquí, ¿sí? De x. Y esto va a ser menos la derivada de coseno, que es menos seno. Bueno, este ya lo voy a borrar. Menos la derivada de coseno, que es menos seno de x. Esto es igual a seno de x. Entonces efectivamente, cuando f de x es igual a menos coseno de x, cuando lo derivo me está regresando el integrando, que es la función seno, ¿sí? ¿Sí se entendió lo que hice? Sí, profe. Sí, prof. Ok. Entonces, si f de x es igual a menos coseno de x, pero f de x es esta integral, quiere decir entonces que la integral de 0 a x de seno de u de x, digo de u, es igual a menos coseno de x. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el teorema. Si se fijan, en el teorema se mencionaba y se hacía bastante énfasis en que la función f que aparece aquí, esta f en el integrando, tiene que ser continua. ¿Por qué creen que se menciona eso? Que tiene que ser continua esa función. Fíjense en el caso de que no sea continua, les voy a dar un ejemplo. Ejemplo, f de x igual a, es una función discontinua que vale 1 cuando x es menor que 0 y 5 cuando x es mayor que 0. Gráficamente esto se ve así. Por aquí está el 1. Entonces, de aquí a la izquierda, la función es una línea horizontal a la altura de 1, 2, 3, 4, 5. Y a la derecha es otra línea horizontal que parte de aquí, ¿sí? Voy a poner los límites de integración a y b, van a ser estos. Esta función, la f mayúscula, lo que nos está dando es el área de la función f en el intervalo a b, ¿sí? ¿Cómo va creciendo la función? ¿Cómo sería la expresión?
bueno, más bien cómo sería la gráfica de esta función si la f del integrando es esta de acá. ¿Cómo creen que se vería eso? ¿Alguien tiene alguna idea? No, se las voy a dibujar. Cuando x es igual a, bueno, en este caso de 0 a a. Cuando x es igual a a, entonces me está dando la f esta de aquí, me está dando el área desde a hasta a, que si ya vieron el video de las propiedades de la integral, saben que la integral de a, sea lo que sea que haya aquí adentro, Es 0. es 0, ¿verdad? Entonces si yo obtengo por aquí a, esta función f de x, pues vale 0, empieza en este punto. Y conforme me voy recorriendo hacia la derecha, esta función va a ir subiendo, va aumentando, porque cada vez le estoy agregando más área a considerar conforme me voy acercando a este, ¿sí? Entonces, según yo, bueno, no va a ser conveniente hacerlo así, más pequeño. Vamos a suponer que por aquí está la a, y entonces esta función f mayúscula, cuando x es igual a 0, es la integral desde a hasta 0 de esta función, ¿sí? ¿Y eso cuánto va a ser? Pues es una figura que es el área formada por una especie de rectángulo que está aquí. ¿Cuáles son las dimensiones de ese rectángulo? Pues tiene altura 1 y base a. Entonces el área de esto es a, ¿ok? ¿Sí está claro eso? Sí, pues. Ok. Entonces cuando x vale 0, que es cuando la función integra toda esta área de aquí, la función f de x vale a, ¿sí? Porque es lo que mide el área hasta cuando x vale 0. Entonces, si se fijan, esto es una línea recta. Lo que va a describir esta función es una línea recta dependiente 1, pero de aquí en adelante esta línea recta va a tener 2, 3, 4, 5, como por acá, y si por aquí está el 1, va a tener ahora una pendiente más pronunciada, porque cuando x vale 1, vamos a suponer que es aquí, cuando x vale 1, va a ser esta área más esta nueva área de aquí, que ya corresponde a un rectángulo más grande, que tiene altura 5 y tiene base 1. Entonces esto mide 5. 5 más el área de acá son 6. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Por acá llega hasta el 6. Entonces es una función que cuando x vale 1 va a llegar hasta por acá arriba. Y son dos líneas rectas, una con pendiente 1 y una con pendiente 5. Claramente esta está más pronunciada que esta de acá. Entonces, a ver, tomé una función que es discontinua, que es esta, que vale 1 para x menor que 0 y 5 para x mayor que 0. Y cuando tomo la función, tomo la f mayúscula de esta función, que va de a x, me da estos trazos. ¿Esta función es derivable o no es derivable? La de acá. ¿Puedo obtener sus derivadas? La respuesta es que no siempre.
en este punto de aquí yo no puedo obtener su derivada. No sé si en su curso de cálculo vieron que cuando una función tiene una especie de pico, esa función no puede ser derivable en este punto. Recuerden lo que es la derivada. Es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces en este punto de aquí no podemos definir la recta tangente a ese punto. ¿Sí les queda claro eso? Que voy a suponer que sí. Entonces esta función tiene un pico aquí y ese pico aparece ahí debido a que esta función es discontinua. Si hubiese sido una función continua, el comportamiento de esta función sería más suave. Por ejemplo, si fuese una función del estilo f de x igual a x al cuadrado, que tiene esta expresión, y yo tomo la f mayúscula usando este integrando, ¿cómo creen que va a ser el área? Bueno, ¿cómo creen que va a ser la función f de x? Pues de nueva cuenta, cuando x vale a, vale 0, entonces empieza en 0, y se fijan, empieza en la primera parte, los pedacitos de área que empieza a sumar son pedazos grandes comparados con los que suma al final. Quiere decir que empieza a sumar área y sigue sumando, pero en menor medida. Entonces el comportamiento de esta función desde a hasta 0 sería algo de este estilo, y de 0 hasta b empieza a sumarle más y cada vez más área, pero estas secciones de área cada vez son más grandes, es decir, cada vez le está sumando más. Entonces empieza de nuevo a sumar, hasta que tiende a infinito, porque si yo pongo esta b hacia la derecha, pues va a ser una área cada vez más grande. ¿Sí? Entonces este es el comportamiento de esta función f de x. Y claro, y también continúa para la izquierda. ¿Sí? Pero si se fijan, esta es una función ya más suave que no tiene picos, y esta sí va a ser derivable. Y bueno, y nos importa que sea derivable precisamente porque al derivar nos está regresando la función que está dentro del integrando. ¿Sí? Esa es la parte importante del teorema, que esta función sea continua para que nos dé como resultado una función derivable. ¿Tienen preguntas? ¿No? Ya saben, bueno, de todos modos les mandé un video de este tema. Si no les queda claro, me pueden mandar sus preguntas o ponerlas en el foro. Esto de todos modos viene en todos los libros de cálculo de la bibliografía, también lo pueden volver a leer. Si no les gusta la forma en que lo explico o es algo confusa o enredada, en los libros se explica mucho mejor. Pueden leer los libros, preguntarme algo de los libros, como ustedes gusten. Yo lo único que trato de hacer aquí es resaltar cuáles son los puntos donde deben de tener cuidado y que usualmente los libros no hacen mucho énfasis. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué es esta función f de x? La mayúscula. Parece ser que yo cuando la derivo y obtengo esta de aquí, tomando en cuenta que esta función viene de hacer una integral, es una función que cuando la integro me da esta f, y esta f cuando la derivo me regresa la función. Entonces pareciera en este sentido que la derivada y la integral son como funciones inversas, ¿verdad?
porque realizo una operación y luego realizo la otra y me regresa la función con la que inicié. Entonces en ese sentido son como funciones inversas. Y esta función f, tal que cuando la derivo me regresa la f del integrando, bueno, me regresa una función f. A esta se le llama función primitiva o antiderivada. A esta función de acá, que es esto de acá. Noten que yo podría haber usado el 0 o cualquier número a para definir la f de x. Si se acuerdan en la expresión que les di hace rato, para el caso en el que la f de x era x al cuadrado, esto nos da una función del estilo x al cubo sobre 3 menos, si voy a usar la a, pues aparece aquí como a al cubo sobre 3. Lo importante es que al momento que derivo esto me regresa la x cuadrada, y efectivamente cuando derivo esto me da la derivada de este primer término, que es x cuadrada, y este de aquí, que es una constante que no depende de x, pues se hace 0. Entonces no importa qué número le esté poniendo aquí en el límite inferior derecho, digo en el límite inferior de la integral, porque al momento de derivar es un término que al ser constante se va a hacer 0, ¿sí? Entonces todas las funciones, o sea, esta en particular es una función primitiva, pero si a esa función primitiva yo le sumo una constante, esta nueva función, que es la función original, la f mayúscula, más una constante, sigue siendo antiderivada o primitiva. Sigue siendo una función primitiva de la f minúscula, porque yo cuando derivo esto, todo esto de aquí, cuando tomo su derivada, me va a regresar de nuevo a la f de x, porque pues este término que estoy agregando es una constante y la derivada de la constante pues es 0. Entonces una vez que encuentro esta, puedo escribirla en general como esto más una constante, y eso me va a dar todas las posibles antiderivadas o funciones primitivas. Podemos pensar entonces que esta expresión de aquí es como la primitiva general, ¿sí? La expresión más general que voy a tener de todas las posibles primitivas de esta función. ¿Okay? Entonces, supongamos por ejemplo que hay primitivas distintas, que dada una f minúscula encuentro que tiene dos primitivas. Por ejemplo, sea f de x, entonces f de x definido así, que va, vamos a ponerle de a x, de u. Esta es una primitiva de f, y tengo por acá otra primitiva que en lugar de poner a se me ocurrió ponerle b. Esta también va a ser una primitiva porque las dos, al momento de derivarlas, según el teorema fundamental del cálculo, me van a regresar la función del integrando. Esto significa que sean primitivas de la f. ¿Sí? Las dos me regresan la misma función. ¿Ok? Entonces, esta integral de aquí, ¿cómo la podemos ver? La integral de a x de f de u. ¿Cómo la podemos ver en términos de la de acá? Recuerden que hay una propiedad de las integrales que me permite escribir esta integral de aquí
Si yo tengo el intervalo de a x, puedo tomar una b que esté dentro de ese intervalo entre a y x y escribir esta integral como la integral de a a b de f de u más la integral de b a x de f de u. Esta integral es lo mismo que la suma de estas dos integrales, es como si la estuviera partiendo en el punto B. Esa es una propiedad de las integrales, lo pueden revisar en uno de los videos que subí. Esta de la derecha, que voy a encerrar en azul, es esta de acá arriba, ¿verdad? Esta y esta son la misma. Quiere decir entonces que f de x es igual a la integral definida de a a b de f de u más g como función de x. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno. Por el momento No, no. profe. Ok. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Esta cosa de aquí, como ya les había mencionado, no depende para nada de la u, no depende para nada de la x, de hecho es un número, que es una constante c. Entonces, vamos a definir la ¿cómo se llama? A ver, permítanme. Sí, la integral primitiva, no, la función primitiva general como la c más esta g de x, ¿sí? La función primitiva general, que recuerden que todas las que son de todas las funciones primitivas tienen que ser de esta forma, una función primitiva más una constante, ¿sí? Entonces esta función primitiva general tiene su propia notación también, que se le llama integral de f de x de x. Ok, esta es la primitiva general. Que también a este lado izquierdo se le llama integral indefinida. Indefinida. Esta de acá, no, la de a b. Esta es la definida. Y esta es la indefinida. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que para empezar, esta no tiene límites de integración. Esta de aquí sí tiene límites de integración. Esta de acá es un número. Es un número. Esta de acá es una función de x. Esta no depende del resultado, no depende de la x. Acá sí va a estar expresada en términos de la x. Esa es una diferencia entre la integral definida y la integral indefinida. ¿Ok? Vamos a hacer ahora unos ejemplos de cómo encontrar esta integral indefinida. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál creen que va a ser la integral indefinida de x a la cuarta de dx? X quinta sobre 5. Ajá.
más que más una constante, Más C. ¿sí? Porque recuerden que la integral indefinida es una función primitiva más una constante. ¿Cuál es una función primitiva de x a la cuarta? Pues es esta de x a la quinta sobre 5. Esta es una función primitiva de x a la cuarta, porque cuando yo derivo esta de aquí me va a regresar x a la cuarta. Eso es lo que significa que esta de aquí sea primitiva de esta, que cuando la derive me regrese la función del integrando. Pero recuerden que estamos hablando de la primitiva general. La primitiva general, que es la integral indefinida, debe de llevar la suma de una constante, ¿sí? ¿Cuál constante es esta? Pues la que ustedes quieran, en realidad, ¿sí? Ya después se determina el valor de la constante, pero se deja indicado de que tiene que llevar una constante ahí. Entonces, no sé si ya se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, de cómo encontrar una fórmula más general de este tipo de integrales. La integral indefinida de x a la n de x, ¿qué se les ocurre que va a ser? X n más 1 sobre n. Sobre Más n, sobre n más 1, de hecho, ¿sí? ¿Por qué? A ver, recuerden que sí, que vamos a encontrar una función aquí. En este espacio vamos a escribir una función que cuando la derive me regrese la xn, ¿ok? Entonces yo cuando derivo, por ejemplo, x a la quinta por x y me da 5 veces x a la cuarta, ¿qué es lo que notan que pasa en el exponente? Que le está restando 1, ¿verdad? Entonces si yo quiero encontrar una función por aquí, que no sé cuál sea, que me vaya a dar como resultado al momento de derivar la x a la n, pues yo ya sé para empezar que lo que debe de ir aquí adentro debe tener una potencia mayor que esta de acá, por lo que les mencioné ahorita, de que cuando ustedes derivan este tipo de cosas la potencia disminuye. Entonces la potencia de lo que aparece aquí debe ser n más 1, ¿verdad? Porque cuando lo derive me va a restar 1 del exponente y me va a dejar n, ¿ok? Pero cuando yo derivo esto me va a aparecer una n más 1 aquí, ¿verdad? Entonces la derivada, la función que yo debo tomar para que el lado derecho me dé x a la n sería 1 sobre n más 1 por dx a la n más 1 entre dx. Esto es igual a la derivada de dx de x a la n, perdón, n más 1 entre n más 1, y la derivada de esto me va a dar la x a la n. Ustedes lo pueden comprobar. Si derivo esto de aquí me baja este exponente y se cancela con este y me queda la n más, la x a la n nada más. Entonces esta función que estoy derivando y que me regresa x a la n, pues me está diciendo que esto es la primitiva de x a la n. Entonces esta integral indefinida es esto más una constante c, ¿sí? A ver, ya hicimos el caso de la función seno. Ahora vamos a usar el caso de la función coseno. ¿Qué función tengo que derivar para que me regrese la función coseno? ¿Qué tengo que poner aquí para que su derivada me dé coseno de x?
Seno de X. Así es. Seno de X. Porque cuando ustedes derivan seno de X, les regresa el coseno de X. Entonces aquí nada más le agrego la C, la constante. Entonces ya encontramos la integral de esto, que es seno de X más esto, sin recurrir a las sumas de Riemann y al límite y a todo aquel relajo que hacemos, usando este teorema que es mucho más sencillo. Déjenme pensar en otro ejemplo que podemos resolver. ¿Cómo le harían en el caso en el que tienen una función a lo mejor un poquito más complicada? Por ejemplo, si tienen algo así como x cuadrada más x de x, ¿qué se les ocurre que tenemos que hacer? Pues podemos usar las reglas de la integral. Hacer la suma de dos integrales. Ajá, escribirlo como la suma de dos integrales y aplicar el teorema fundamental del cálculo para cada una de ellas, que sería así. Entonces esta es una integral y esta es otra integral, y esto va a ser igual a x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 más una constante. Si se fijan, cada una de estas me da una constante, supongamos C1, y esta me da una constante C2. Pues esta constante C pues va a representar la suma de esas constantes. A final de cuentas lo que importa es que aquí aparezca una constante. Usen la notación que ustedes quieran, pero pues estas dos se suman y forman esta nueva constante de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto llevamos? 1 hora ya casi. Ok, entonces para terminar les voy a presentar el teorema fundamental del cálculo, pero en su segunda parte. Lo que habíamos estado usando hasta ahorita es la primera parte. La segunda parte nos termina de dar un poquito más de información. Dice el teorema fundamental del cálculo, parte 2. Dice que si f es continua en a, b, entonces, claro, considerando las definiciones anteriores, la integral de a a b de f de x es igual a la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. La integral definida de a a b es la diferencia entre la primitiva evaluada en b y la primitiva evaluada en a. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el caso de x cuadrada que les mostré al inicio, ¿cuál va a ser la primitiva de x cuadrada? ¿Cuál va a ser la f de x de esta función? Sería la x al cubo sobre 3, ¿verdad? Entonces esta función definida de a a b va a ser f de b menos f de a. Explícitamente quedaría como b al cubo sobre 3 menos a al cubo sobre 3, usando la expresión de la primitiva de esta función. Y esta es la expresión que les había mostrado al inicio para esta integral definida de a a b. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos está diciendo el teorema fundamental del cálculo? Para empezar, la primera parte nos está dando una relación entre una función y su primitiva, que es la f,
Y la segunda parte nos está diciendo cómo calcular esta integral definida, que va a quedar expresada en términos de las funciones primitivas, ¿sí? Entonces, así como lo estuvimos haciendo hace rato, encontrando las funciones primitivas, podemos calcular más cosas. Por ejemplo, la integral de coseno de x definida entre menos pi y pi. Habíamos quedado que su primitiva era el seno de x, ¿verdad? Luego por aquí su primitiva f de x es seno de x. Porque cuando yo derivo el seno de x me regresa el coseno. Entonces el teorema en la segunda parte me está diciendo que esto es igual a evaluar f en pi menos la primitiva evaluada en menos pi. Esto es igual a seno de pi menos seno de menos pi. ¿Esto cuánto es igual? Pues es 0. 0 menos 0 es 0. ¿Ok? Entonces así es como se usan esta segunda parte del teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Vamos a continuar, por ejemplo, no sé hasta dónde lleguemos, pero ustedes lo pueden hacer en sus casas. Continuar con la construcción de una tabla de integrales. Si se fijan, ya encontramos varias, ¿no? Ya encontramos la integral del seno, la integral del coseno, la integral de x a la n. ¿Cómo creen que va a ser la integral de e a la x? ¿Quién me dice? ¿Qué función que cuando ustedes deriven me va a regresar la e a la x? ¿Cuál es esa función? Pues es esta misma. ¿Por qué? La derivada de e a la x es e a la x. Entonces esta es la integral más sencilla de todas, yo creo. ¿Sí? A ver, ¿cuál sería la integral de 1 entre x de x? ¿Qué función conocen? O sea, esto lo pueden hacer viendo una tabla de integrales. O sea, ven la tabla de integrales y díganme qué derivada, qué función hay, tal que cuando la derivo con respecto de x me dé 1 entre x. ¿Alguien se acuerda? El logaritmo natural de x. Sí. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. ¿Sí? Entonces esto es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Por qué le pongo el valor absoluto? Porque la x no puede tomar valores negativos. ¿Sí? Esta función solamente está definida para números positivos distintos de 0. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál sería la integral? Y así es como se va construyendo una tabla de integrales, ¿no? Ya teníamos la integral de x a la n, que es x a la n más 1 entre n más 1 más c. La otra que ya teníamos era la de seno de x, que era, ¿qué cosa? Menos coseno de x más c. Y la de coseno de x, que es seno de x más c. Y bueno, y estas dos. Entonces tenemos esta de aquí, esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Podemos seguir encontrando más.
Si se fijan, depende mucho de su conocimiento que tengan de su curso de cálculo diferencial, porque nos estamos apoyando en la experiencia que ustedes tengan para reconocer el resultado de una derivada. Por ejemplo, ¿cuál sería la integral de la secante cuadrada de x? ¿Cuál es la primitiva de esta función? ¿Qué función recuerdan ustedes que se deriva y me dé la secante cuadrada? La tangente. Así es, la tangente. Si no se la saben de memoria, pues no hay problema, todos nos pueden consultar una tabla y se dan cuenta que la tangente de x les va a dar la secante cuadrada. Entonces esto es igual a tangente de x más c. ¿Sí? Y así lo pueden ir haciendo. ¿Ok? Otra que aparece por ahí, por ejemplo, la integral de tangente de x por secante de x. ¿Cuál será su primitiva? ¿Cuál será la primitiva de esa función tal que me regresa tangente de x por secante de x? Secante de x. Sí, esto es secante de x más c. ¿Sí? Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 integrales de nuestra tabla, ¿no? Y bueno, ustedes pueden encontrar todas las que quieran usando alguna tabla de derivadas y usando el teorema fundamental del cálculo, que es esto: relacionar el integrando con su función primitiva. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? No. ¿No? No, profe. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Esto es muy conveniente que lo entiendan bien. Si no les quedó muy claro, me pueden escribir, me pueden preguntar. Pueden leer los libros, pueden recurrir a cualquier recurso que se encuentren en internet, lo que sea, pero traten de entender bien este tema. ¿Sí? Yo de hecho les recomiendo que lean los libros. Yo me estoy apoyando para esta parte en el libro de Neuhauser, este de aquí. Me gusta cómo tiene expuesto este tema del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces ahí lo pueden revisar. Lo pueden revisar en cualquiera de los 3 libros que les di en la bibliografía. ¿Sí? Entonces hasta aquí lo vamos a dejar. La próxima sesión es para el lunes a las 8:30. Y bueno, pues ya tienen un video que ver. Este que acabo de grabar ahorita, pues lo voy a subir en cuanto pueda. Ya saben que de todos modos se tarda bastante. Esto va a estar listo hasta en la noche. Y hay otro que se subió ahorita en la mañana. Y yo creo que voy a seguir grabando videos. Entonces seguramente para el lunes ya van a tener por lo menos otro video nuevo que revisar, ¿sí? Entonces hasta aquí lo Ok, dejamos. profe. Sale. Sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego.